y muchas gracias por la asistencia. Sé que es la primera hora, siempre es la más difícil, por cuanto la gente está entrando. Pero, en fin, uno tiene que ser el telonero siempre, a alguien le toca, y en este caso me tocaba a mí empezar la sesión esta a las 10 de la mañana. Con lo cual, gracias dobles por asistir y por asistir en este evento con más competencia que hay en este momento. El tema mío era hablar de la compliance laboral. La verdad que este no era el título de lo que yo quería hablar, ni eso era lo que yo quería hablar. Y cuando me pidieron qué título iba a poner, pues puse este. Pero realmente mi objetivo de la ponencia iba más allá del título de la compliance. Pero también hablaremos de la compliance laboral, por supuesto. Pero me da excusa para hablar de lo que a mí me interesaba realmente cuando me planteaban esta conferencia. Que era realmente... a ver, un segundo, esto... Que se había acabado la batería. Y ahora... Sí, ¿se ha colgado? Quizás tengo que volver a ponerlo. ¿No? Se colgó. Bueno, la primera presentación que había era muy fácil. La mayoría de vosotros sois asesores y alguno puede ser titular de la empresa, ¿no? La primera pregunta que quería lanzaros es: ¿conocéis suficientemente bien a la empresa que asesoráis? O si sois empresarios, ¿conocéis bien todos los riesgos que tenéis en el ámbito laboral? Si los conocéis todos y estáis seguros que asesoráis correctamente porque conocéis todos los riesgos de la empresa, pues cambiaros de sitio, porque aquí entonces no vais a ganar nada, ¿vale? No sería el objetivo de estar presentes hoy aquí. Porque realmente lo que quiero que reflexionemos, y por eso también la compliance me iba bien, era que no conocemos suficientemente al cliente que estamos asesorando, a la empresa que asesoramos, ni la propia empresa conoce suficientemente bien los propios riesgos que tiene la propia empresa. Y os voy a poner un ejemplo simple de hace un mes. En una empresa que nos llama, una empresa de 400 trabajadores, con puntas de trabajo muy importantes en las campañas de verano, pues tiene muchos fijos discontinuos y no le cabe el personal. No le cabía el personal de la empresa, y entonces nos llamaba para ver cómo podía hacer pues, turnos por la noche o los fines de semana, porque la capacidad, por mucho que externalizaban el proceso, como eran todos cadenas de suministros, eran todo plataformas, era imposible poder tener más gente trabajando en la empresa. Esta empresa tiene un convenio que les prohíbe hacer horas extras. Hablando, me dice, claro, nosotros ya hacemos horas extras. Y digo, no, no hacéis horas extras, no me constan las nóminas que hagáis horas extras. No podéis hacer horas extras. Sí, sí, pero las pagamos. ¿Cómo que pagáis las horas extras? Sí, nosotros las pagamos. En las nóminas no están. Sí, pero los ponemos como incentivos. Entonces tú no pagas las horas extras. No, no, estamos cubiertos. Yo cotizo, yo lo tengo todo bien. Esto es el director de recursos humanos, yo lo tengo todo correcto, yo cotizo. No, tú no cotizas horas extras, tú cotizas unos incentivos, y con lo cual un trabajador podrá venir un día y reclamarte las horas extras que no has liquidado. Pero yo las pago. No, tú no las pagas. Bueno, y si viene una inspección de trabajo, pues te levantará un acta. ¿Pero cómo tienes el control de horario? No, la gente registra las horas que hace, cuando entra y cuando sale. Pues bien, pues entonces el inspector de trabajo te sancionará, primero, por no declarar las horas extras, por hacer horas cuando no es correcto, por no cotizarlas. Pero si las cotizo, no, tú no las cotizas. Y encima te podrá sancionar por fraude, porque si estás cotizando por incentivos, la base de cotización del mes anterior es más elevada, y si coge la baja de ILT, te cogerán. Ostras, ¿qué me estás diciendo? Pero si yo pensaba que estaba todo tranquilo. ¿Me haces un informe de lo que esto supone? Claro, cuando le hicimos un informe de lo que suponía la contingencia que estaba pensando esta persona, que lo tenía todo correcto, pues bueno, os podéis imaginar que se horrorizó realmente la cuantía que le podía suponer a esta empresa algo que ya pensaba que lo hacía correctamente. Ya sabía que no eran las extras de lo que estaba cotizando. Con lo cual, ni los asesores asesoramos correctamente, pero asesoramos correctamente en base a las preguntas que nos hace el cliente, y muchas veces preguntas mal planteadas y que tú le estás respondiendo en base a lo que le está diciendo este cliente. Con lo cual, yo aquí he intentado, creo, esto es lo que estaba diciendo. Bueno, y eso sí, antes de pasar, yo estoy convencido que la propia administración conoce más de nosotros que nosotros mismos. Hoy día, la administración, en estos momentos, la cantidad de información que le estamos facilitando por todas las vías, tiene mucha más información de nuestros clientes, de nuestras empresas, que las propias empresas.
Y el último ejemplo es lo que nos está pasando en estos momentos con, con los autónomos societarios que estamos informando a la agencia, a la tesorería. Yo cuando a veces escucho a compañeros que me están diciendo, uff, madre mía, el trabajo que tenemos para informar. Bueno, nosotros hicimos el que suponía informar una media de 10 empresas, calculamos el tiempo y sabemos el tiempo que voy a dedicar para informar a las 400 sociedades que tenemos que informar con X autónomos que tenemos de cliente en mi despacho. A mí no me preocupa eso, porque esto ya lo tengo tabulado. Lo que me preocupa es y qué hará la administración con esta información. Este sí que es un riesgo que yo no sé, ni cuánto tiempo me va a dar, ni qué van a hacer la administración con esta información. Fijaros bien que están planteando que van a ampliar el plazo hasta el 31 de marzo. Qué casualidad, la semana antes de empezar la campaña de renta, porque acordaros que la excusa de todo esto era porque el día 30 de junio, cuando acaba la campaña de renta del año 2023, van a volcar toda la información de tesorería y de Hacienda, la van a volcar toda en una misma base de datos para verificar, teóricamente era para verificar si estábamos cotizando correctamente los tramos de cotización. Y entonces, ¿para qué querían saber? ¿Para qué quieren saber en la información que damos quiénes son los accionistas, qué porcentaje tienen, qué retribución tiene el administrador, si es cargo retribuido o no retribuido? ¿Os dais cuenta que le estamos dando toda la información que ahora mismo hay, que la tienen desperdigada en el impuesto de sociedades, en el registro mercantil? No saben si el cargo es retribuido o no porque no figura en la publicación del registro mercantil ni en el impuesto de sociedades, y se lo estamos dando todo en una base de datos como ellos quieren y de la forma que ellos quieren. Y nosotros, ¿cómo tenemos la información una vez entregada, dispersada? No la vamos a gestionar. A menos que tengáis un programa monstruo que seáis capaces de gestionar y de cruzar esta información, pues ellos sí que lo van a hacer. Nos hemos planteado que estamos diciendo seguramente que hay administradores, cargo no retribuido, que ganan 100.000 euros. ¿Y qué hacen? Mecánico. Es una operación vinculada. 100.000 euros mecánico es distribución de dividendos, no es gasto. Ojo con lo que Hacienda puede hacer con la información que le estamos dando ordenadamente. Quiero decir con eso que cada vez más estamos entregando información por todas partes, por muchos canales, una información que ellos sí que son capaces de gestionarla y que nosotros la estamos enviándola a ellos, pero sin capacidad de gestionar. Y a veces ni de plantearnos. He cumplido en el plazo lo que me han dicho. Sí, pero ¿y ahora? ¿Y después qué vendrá? Lo mismo ocurre cuando nos vienen, sea Hacienda o Tesorería, y nos cambian un modelo, una casilla de un modelo. No es porque haya un diseñador que le ha gustado más que el modelo la casilla esta esté en la derecha o la izquierda. Es que esto va a un programa informático para gestionar el dato. Pensar eso. Cada vez que hay un cambio de modelo de un impuesto, de tesorería, del que sea, es porque ellos lo quieren recoger en su base de datos. Me creo que por aquí está uno de los compañeros, Bartolomé Borrego, de la agencia tributaria, que una de las ponencias, me decía el otro día, estrellas que tiene es inspectores robots. Los robots inspectores de la agencia tributaria para la lucha contra el fraude. Es que ya no hay funcionarios detectando el fraude, es que son ya el Big Data y la inteligencia artificial buscando. Con lo cual nosotros, si nos quedamos solamente cumpliendo papeles y solamente asesorando aquello que nos están diciendo, pues lo que vamos a tener es una bomba relojería que sí que la administración sabe gestionarla y nosotros no la estamos gestionando correctamente. Y aquí sí que la compliance laboral nos puede ayudar. Y esto venía a la reflexión de decir cómo una compliance sí que nos puede llevar a ayudar. Yo creo que, y lo hacía en el taxi, veréis que hay, bueno, estamos bien. Fijaros, viniendo con el taxi para aquí, por esto no está ni tan siquiera con diseño porque no tiene internet, pues he hecho esta reflexión. ¿Y por qué pasa todo eso? Primero, ¿cuál es la función nuestra como asesores? La mayoría somos asesores y si hay algún empresario, pues pensar en el asesor. El asesor lo que hacemos es la interpretación jurídica de la norma y en su caso de la defensa legal. Eso es lo que hacemos nosotros, interpretamos la norma, solucionamos los planteamientos que nos hace el cliente, le decimos esto es así, o sea, ya la dieta vale tanto, el desplazamiento, el kilometraje vale tanto, cotiza o no cotiza. Hacemos una interpretación de la norma y la asesoramos al cliente. ¿Qué es lo que hace el auditor? Lo que hace el auditor es verificar, detecta y en su caso certifica irregularidades derivadas, incumplimientos normativos de un periodo concreto. En un periodo concreto, un auditor lo que va a determinar es si aquello es correcto o no es correcto. ¿Y qué es lo que va a hacer el compliance laboral?
El compliance laboral lo que va a hacer precisamente es analizar, identificar y gestionar los riesgos, establecer procedimientos y protocolos y controles para comprobar que esto se está haciendo. Y os pongo un ejemplo. Los que sois asesores, a final de mes, en Excel o como sea, en la forma que tengáis establecido, os llegan las dietas y kilometrajes de la empresa. Y vosotros correctamente, convenio colectivo, la dieta vale tanto, el kilometraje tanto, correcto. Pero ¿habéis verificado que sean dietas y que sean kilometrajes? No, vosotros dais por sentado que esto es lo correcto. Dais por sentado que aquellos kilómetros son correctos y que la dieta es correcta. ¿Y si no es así? ¿Y si son horas extras? ¿Y si es otra cosa distinta a estas dietas? Vosotros como asesores habéis cumplido, pero el riesgo está en la empresa. El riesgo está allí. Nadie ha ido a verificar. El auditor sí que verificaría que efectivamente eso es dieta o eso es kilometraje. ¿Vale? ¿Y qué haría el compliance? El compliance lo que estaría haciendo es, ¿qué pasará si dentro de 3 años viene una inspección de trabajo y te dice, oiga, esa cotización de hace 3 años o 4 años, ¿vale? Que lo puedo revisar. Usted cuando me ha dicho que es dietas, justifíqueme las dietas y justifíqueme el kilometraje. ¿Vosotros sabéis si vuestros clientes o vosotros como empresarios tenéis guardado y justificado lo que hace 4 años hicieron vuestros empleados, trabajadores, trabajadoras de estos desplazamientos y dietas? ¿Los tenéis justificados? ¿Lo tenéis documentado correctamente? ¿O vais a tener que improvisar como a veces hemos hecho todos? Bueno, pues el compliance lo que haría sería tener un procedimiento normalizado para que sea hoy, dentro de 1 año o dentro de 3 años, pueda acreditar que aquello verdaderamente era una dieta, era un desplazamiento, no se cotizaba y se pagó adecuadamente según lo que marcaba el convenio colectivo. Por eso os decía que estas son las funciones distintas y esto sí que nosotros nos quedamos siempre en este primer punto, en la función del asesor, pero el riesgo sigue estando en la empresa. Nosotros entramos y en la categoría que nos dicen la correcta no es la correcta, no. Nos dicen que la función es esta, nos la creemos, aplicamos la nómina, hacemos un contrato de trabajo en base a la información que recibimos del cliente. A veces cliente que tampoco te quiere engañar, el empresario, pero realmente te está transmitiendo una información y no verificándola, porque no es nuestra misión como asesores verificarla, sería la del auditor y en todo caso luego el de la compliance, estamos haciendo una nómina o un contrato de trabajo. Bueno, aquí entra entonces la necesidad de la compliance laboral. La compliance laboral, y yo también quisiera desmitificar la compliance laboral no como algo engorroso, solo para grandes empresas, que solamente tiene una finalidad, si no es una empresa con un tamaño importante. No, la compliance laboral se puede aplicar desde la pequeña empresa a la gran empresa. Se ha diseñado de tal manera que no solamente es para grandes corporaciones, ni tan siquiera tiene por qué estar certificada, que se puede certificar como veremos. Realmente esta compliance se ha identificado como la 19.604, si os acordáis, la primera que salió de compliance. Bueno, las 16.900 son las compliance, ¿vale? La familia de compliance de la UNE son las 19.600. Empezamos con la 19.601 precisamente cuando en la compliance penal, cuando las entidades jurídicas podían ser responsables penalmente. Cuando un incumplimiento penal dentro de la organización, la entidad jurídica por primera vez podía ser responsable. Entonces se creó la compliance penal y realmente hay la circular 1 del 2016 de la Fiscalía General del Estado, en la cual lo que decía la Fiscalía era que aquellas empresas que tuvieran una compliance penal pues tendrían un eximente o un atenuante en las faltas que se cometieran, los delitos que se cometieran dentro de la empresa y no sería responsable la propia entidad jurídica. Bien, ahí sí que ha habido un recorrido y realmente las empresas con corporación, ahí sí que importantes y que tienen ciertos riesgos, pues la compliance está funcionando. El segundo punto, después de esto, ¿quién nos vino? Los fiscalistas dijeron, nosotros igual, pues entonces crearon la 19.602. La 602 es de ámbito puramente fiscal. La 3, la laboral, empezamos a trabajar con la laboral y desde la asociación que yo presido también empezamos ya a ver la necesidad de haber una compliance laboral, pero aquí se nos adelantaron los de la compliance en materia de libre competencia, y con lo cual la 3 es materia de competencia y la 4 se ha creado como la compliance laboral, que se ha aprobado este mes de julio del 2023, con lo cual es muy reciente, prácticamente ha salido de los trabajos de 3 años que ha habido, las comisiones que hemos estado trabajando en la elaboración de la compliance. Por esto es una norma colaborativa, por cuanto
si bien al principio fue la propia UNE, y conocer que fue Francis Lefebvre que también impulsó esta norma con la UNE, ¿vale? La Asociación Española de Normalización, antes pensar que AENOR y UNE era todo lo mismo y al final lo obligaban a separarlos. AENOR certifica y la UNE crea la norma. Pero luego, rápidamente, cuando se inició, se crearon grupos de trabajo y ahí sí que hicieron participativos. Ahí participaron despachos profesionales, participaron asociaciones, participaron colegios profesionales. Es decir, realmente lo que se intentó que esta norma tuviera las aportaciones de los distintos sectores del ámbito del derecho laboral. En plenarios, en su comité, la verdad que pillamos la pandemia y muchas de las reuniones estas eran todos por videoconferencias, pero que realmente, bueno, el producto al final salió al final del año pasado, hubo exposición pública para posibles alegaciones y en el mes de julio fue aprobada. Los objetivos, como os comentaba anteriormente con el ejemplo que os ponía, pues realmente era protocolizar todos los procesos de cumplimiento. Es decir, realmente en la empresa sí que es cierto que cada vez más, pero los procesos en ámbito laboral no los tenemos normalizados. Lo estáis viendo, lo que sois asesores, nos llega la información a veces a las empresas, independientemente del tamaño, de información de cualquier manera. Y cualquier manera que luego no se guarda. Esto lo hemos hecho de esta manera, no está protocolizado, no está guardado y no sabemos ni los riesgos que podemos tener cuando estamos generando esta información. Bueno, aquí sí que lo que establece la compliance es bastante... sí que hay unos ejemplos al final del manual que ha publicado la UNE, las recomendaciones que pueda haber en cuanto... y he puesto un ejemplo simplemente al final para que lo vierais, pero sobre todo lo que ayuda es a gestionar estos riesgos. Lo que se intenta es minimizar los riesgos, lo que se intenta es que no haya incumplimientos normativos, que no haya sanciones, que no haya demandas, que se genere una cultura corporativa en el compliance laboral, que toda la empresa, toda la corporación esté integrada en realmente en cumplir con la norma y que realmente ir verificando todo el procedimiento. Veréis que hay una rueda, veréis realmente cómo funciona el tema de la compliance, que es muy similar en cualquier otro proceso, sea fiscal o sea laboral, que es el de actuar, verificar, controlar y otra vez la rueda, otra vez lo mismo. Nunca se para, es una rueda y además en el ámbito laboral, que deciros, cada día están sacando normas, cada día tenemos nuevos criterios, cada día tenemos nuevas sentencias, con lo cual lo que hoy estamos diciendo de un color, mañana la interpretación puede ser perfectamente diferente. Bueno, como os decía, es un instrumento flexible, hay muchos cambios normativos, es necesaria precisamente por estos cantidad de cambios normativos que realmente tenemos, tanto vale para una pyme como para una gran empresa. La producción normativa, como os comentaba y como todos sabéis, cada vez es mucho más compleja. Muchas veces estamos viendo cómo el Tribunal Supremo mismo en 2 años está cambiando los propios criterios. Lo que hace un año decía blanco le está diciendo negro. Y más ahora en este momento en un Tribunal Supremo que la sala social, la sala cuarta, en vez de 11 magistrados creo que son 5 magistrados, con lo cual vais a ver ya los criterios que realmente pueden balancear de un sentido u otro. Bueno, el principio del indubio properario, en el cual siempre ante la duda el trabajador es el que tiene la razón, pues con lo cual también genera una inseguridad por parte de la empresa. Y luego la propia inspección de trabajo. Es que quería ver si la tengo la siguiente. Sí, vale, sí, aquí. Vale. ¿No? Ahora, fijaros, esto es la última memoria que ha publicado la Inspección de Trabajo. Antiguamente la Inspección de Trabajo las publicaba casi al mes. Ahora no, ahora tenemos publicada en la página web de la Inspección de Trabajo los datos del año 2021. Los del 2022 aún no están publicados. El 2021 hubo 504.000 actuaciones por parte de la Inspección en España, 78.000 actas. El importe de las sanciones por cualquier concepto fue de 286.000 euros y 286 millones de euros. Los trabajadores afectados 671.000 y el importe de las actas de liquidación a la Seguridad Social fueron de 743 millones de euros, con lo cual son 1.000 millones de euros levantados en un año solamente entre las actas de sanciones y las propuestas de liquidación. 1.000 millones. Yo no me creo que en este país la empresa se levante por la mañana pensando que quiere delinquir, que quiere ahorrar dinero. Estos son los que actúa la inspección. Imaginaros aquellas que no ha ido, si fueran en todas.
esto lo podíamos multiplicar perfectamente. Esto es año tras año, esto es año tras año. Y pensar que hablamos el año 21, cuando mucha gente estaba en la pandemia, aún estaban algunos en ERTES, ¿vale? Que aún estaba, realmente no fue un año aún. Pensar que los años, si cogemos las memorias del 18-19, estamos alrededor, estos 743 millones, casi a los 900 y pico millones, casi 1.000 millones al año, es lo que levanta la inspección en actas de liquidación. Otra cosa que se paguen o no se paguen, este es otro concepto. Pero que realmente son cantidades muy importantes y no son cantidades que el empresario se levante por la mañana queriendo defraudar estas cantidades de no cotizar. Muchas veces por ignorancia, el ejemplo que os ponía anteriormente. Con lo cual este simplemente es un toque. Esto es una... yo cada año... Hoy estoy aquí porque a la tarde me voy, al mediodía me voy para Sevilla, empiezo el máster de auditoría laboral en la Universidad de Sevilla. Y llevamos 12 años y esto año por año le estoy pasando esta diapositiva a los alumnos para que vieran realmente el impacto de la inspección de trabajo. Y por esto os digo de que el 18 y el 19 íbamos casi a los 1.000 millones en las liquidaciones de la seguridad social. ¿No? Vale. Bueno, esta sí que es una norma certificable, lo que os decía. Una empresa puede hacer la compliance y puede pedir a ENOR que la certifique. Esto es a voluntad. Realmente, si es certificable, pues tiene más credibilidad frente a terceros, frente a tus proveedores, tus clientes, a tus trabajadores, en general a tu colectivo, a los grupos de interés. Pensar que en este momento se paralizó porque, bueno, con el tema del tema de las elecciones, el Parlamento no está actuando en la rapidez que debía haber actuado, pero el año pasado hubo en exposición pública una norma de la diligencia debida, ¿vale? Es una norma, una directiva comunitaria que también ha sido aprobado este año en el mes de mayo, de diligencia debida en cuanto tanto al tema medioambiental como al respeto a los derechos humanos, conciliación, igualdad, discriminación, trabajo infantil, etcétera. En España casi íbamos más rápido que la propia directiva comunitaria, porque la tuvimos en exposición pública, como os decía, el año pasado. No se ha llegado al trámite parlamentario, tendrá que salir, porque la directiva comunitaria ha sido aprobado, lo pasa hay unos años hasta el 2027, y esta directiva ¿qué va diciendo? Pues que todas las empresas transnacionales que operan a nivel transnacional, con cierto volumen, van a tener que estar acreditadas, certificadas en la diligencia debida, en cumplimientos normativos, ¿vale? Entonces dices, bueno, pero yo no son mis clientes. Sí, pero en toda la cadena de suministro. En toda la cadena de suministro de esta empresa que está haciendo operaciones transnacionales. Con lo cual, aquel pequeño taller o aquella pequeña empresa que está trabajando para una multinacional que está operando fuera de España, fuera de la Unión Europea, va a tener que estar certificada en diligencia debida. Esto tardaremos 3 años, tardaremos 4 años, pero ahí vamos a ir. Con lo cual, cada vez más, las exigencias, la transparencia de lo que estamos haciendo en nuestro entorno es cada vez mucho más importante. No solamente ya para evitar sanciones, sino también para tener una reputación en tu entorno y poder trabajar en según qué empresas. Yo también formo parte del Foro Social de la Moda, donde están todas las grandes corporaciones de España, Inditex, Mango, las asociaciones del sector de la moda, del textil, y realmente estaban preocupadas en este tema. De hecho, estaban intentando, hasta la pandemia, homogeneizar un sistema, un tipo de auditoría que fuera para todos los proveedores que trabajan para las grandes marcas, que una vez certificadas, tanto pudieran trabajar para una empresa como para otra empresa. En definitiva, estamos yendo cada vez más en el ámbito laboral a la certificación del cumplimiento normativo, en los dos sentidos. Y cada vez más, ya os digo, en los temas, ahora veréis que uno de los puntos importantes que se basa en la norma también es todo el tema de la igualdad y la discriminación. Esto es un mapa de riesgos. Esto os diría que cuando tenemos que entrar en una compliance, lo primero que se determina es una auditoría. La fase primera es la auditoría, ver qué pasa a la empresa, cómo tiene la empresa, y a partir de aquí definimos un mapa de riesgo, ¿vale? Identificamos la empresa primero durante un periodo de tiempo, cuál es la situación. En el caso para determinar una compliance es la foto actual o la foto repetitiva. Si tenemos fijos discontinuos, pues veremos qué pasó el año pasado, pero siempre en la auditoría de una compliance, el primer momento es la fotografía actual de la empresa para determinar cuáles serían los riesgos. Y a partir de aquí lo que hacemos es un mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos lo vais a entender muy fácilmente. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo tengo una empresa donde realmente no tengo mano de obra extranjera, ¿qué hora es?
Vale, bueno, muy bien. Es que oí aplausos, pensaba que estaba una... Vale. Si tengo mano de obra extranjera y tengo muy poca mano de obra extranjera, tengo a lo mejor en toda la plantilla los últimos 2 años un solo extranjero y encima era comunitario porque yo trabajo con Francia y tenía un trabajador que hablaba francés, pues realmente el riesgo que yo pueda tener, en el tema de extranjería va a ser mínimo. No voy a tener prácticamente riesgo, que va a ser un riesgo bajo y reducido porque no tengo mano de obra extranjera. Si por el contrario mi empresa tiene una actividad que requiere de mucha mano de obra extranjera y muchas veces no comunitaria, y no hace falta que os diga que hay trabajos en este país, sea el sector de la agricultura, pero otros trabajos como obras públicas y tal, que hay mucha mano de obra extranjera y no siempre comunitaria, posiblemente mi riesgo ya no va a ser bajo y reducido. Voy a empezar a tener un riesgo alto, y no voy a decir crítico, en función de la rotación que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque si tengo mucha mano de obra extranjera y no tengo un proceso bien determinado, me puedo encontrar con responsabilidades laborales, pero también penales. Suplantación de identidad, no sé si os suena esto, porque esto ocurre. Papeles de extranjeros, fotocopia, para nosotros, según que sean asiáticos, sean subsaharianos, a todos nos parecen igual, a ellos también nos dicen que los europeos nos parecen todos los mismos, por nosotros igual. Fotocopias y que la persona sea la misma, y sea persona distinta a la que has contratado o has dado de alta, esto lamentablemente ocurre. Y nos ha ocurrido a todos, a mí me ocurrió hace años. ¿Qué ocurre? ¿Cómo evitar esto? Pues tienes que evitar en la compliance montar un procedimiento para verificar esto y tener documentado correctamente. Porque ahí sí que tendré, si el 80% de mi plantilla es mano de obra extranjera no comunitaria, pues voy a estar por aquí arriba. Voy a estar un riesgo alto con una probabilidad muy elevada de que pueda tener una incidencia. Controlar los vencimientos del permiso de trabajo, pues voy a tener que montar un procedimiento, primero en la contratación, pero luego en la renovación de los permisos, la verificación de la duración de este permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es la compliance, en este caso extranjería, y en cada área. Y esa compliance que harás para esta empresa no tiene nada que ver para otra empresa que no tiene mano de obra extranjera, o una empresa que tiene muchas subcontratas. Si yo tengo muchas subcontratas, pues realmente puedo tener un riesgo elevado, porque voy a tener que tener un control sobre estas subcontratas, las obligaciones que tiene estas subcontratas, donde yo puedo ser responsable solidario o subsidiario de las irregularidades que cometa esta empresa. Con lo cual voy a tener que tener un procedimiento. Si yo no tengo contratas, que tengo solamente esporádicamente una empresa subcontratada, pues posiblemente voy a tener en mi riesgo, pues una media o una tolerable, una baja, con lo cual voy a tener que hacer mucho hincapié. No, porque no tengo prácticamente. Pues si por el contrario toda mi estructura se basa en subcontratas, pues voy a tener una probabilidad alta de tener una incidencia, un impacto puede ser muy grave, y con lo cual, porque voy a tener que responder de las deudas de estos clientes, con lo cual yo puedo estar aquí arriba. Puedo tener una probabilidad alta de que esta subcontrata no esté cumpliendo con la norma, y si yo no estoy verificando lo que está haciendo ellos, voy yo a soportar los costes de ella, con lo cual tengo una probabilidad alta que esto me ocurre y con un impacto muy grave, con lo cual puedo estar aquí arriba, con lo cual voy a tener que reforzar en los procedimientos y los controles de la contratación de la contrata mucho más, y revisarlos periódicamente. No solamente establecerlos, sino también la revisión periódica. Claro, el asesor de eso está al margen. ¿Os dais cuenta que el asesor aquí no interviene? El asesor hace las nóminas de aquella empresa. Ellos no entran en las subcontratas ni en verificar nada. Es por esto, os quería al principio poner esas tres fotografías muy distintas, la que es el asesor, lo que es la función del compliance y la función del auditor. El auditor sí que hace la primera foto, y a partir de aquí el de la compliance empieza a trabajar. Esto es una rueda, es una rueda normal de compliance. Y esta es planifica, hace, verifica, actúa, planifica, hace, y es una rotación continua, no se para nunca. Siempre hay que estar continuando en una compliance. No hay un momento que estés parando. ¿Y siempre esto con qué? Incorporando cultura corporativa en cuanto al cumplimiento normativo laboral. Esta es la función, siempre revisando los procedimientos. Nosotros, y perdonad que os diga, porque veo algunas caras de compañeros asesores laborales, nosotros nos limitamos a hacer lo que nos dice el cliente dentro de la norma, pero no estamos ni planificando, ni estamos verificando, ni estamos actuando sobre los errores cometidos. Lo damos todo por bueno. Esta yo sí que os diría que es la parte fuerte de la compliance. Bueno,
La compliance laboral coge todos los ámbitos menos riesgos laborales, ¿vale? Muchas veces me cuesta explicar, porque cuando hablamos de riesgos en el cumplimiento normativo, como utilices el término riesgo laboral, uno está pensando en prevención de riesgos laborales. No, aquí no estamos hablando de accidentes laborales, estamos hablando de la prevención, pero del cumplimiento normativo, ¿vale? Con lo cual, la prevención de riesgos laborales tiene su propia norma desde el año 96 y no tiene nada que ver con la compliance laboral, ¿vale? Eso también la propia norma lo establece, os deja muy claro desde el principio que no entra para nada en la compliance de riesgos laborales. Bueno, esto es lo que os decía, los ámbitos de aplicación de la norma, y lo define la norma muy claramente, sería el ejercicio de los derechos constitucionales de la organización, la relación individual del trabajo, la relación colectiva del trabajo, la protección social y todas aquellas otras partes que la empresa voluntariamente se haya adherido. ¿Y qué supone esto? Pues mirar, los ejemplos, en el ejercicio de los derechos constitucionales, lógicamente será la igualdad y la no discriminación. Es una parte importante y la tutela de colectivos vulnerables, atención de capacidad. Es el primer punto que la norma acentúa. Lo primero es los derechos constitucionales. No se puede permitir tener una compliance si no vamos a revisar precisamente que estemos cumpliendo con estos principios de igualdad, de no discriminación y sobre todo la atención a la discapacidad. El segundo colectivo es todo lo relativo a la relación del trabajo, acceso al empleo, modalidades contractuales, derechos, deberes básicos, salario, tiempo de trabajo, prestación laboral, lugar de trabajo. Si os dais cuenta, es todo lo que hacemos el asesor, pero desde dentro de la empresa. Eso nos viene a nosotros desde al despacho con lo que nos dice la empresa. Ahora aquí estamos haciendo entramos en las tripas de la empresa y verificamos esto. Realmente el registro horario es correcto, no es correcto, nosotros lo damos por bueno, hemos advertido a la gente que tiene que tenerlo, pero poco más. Relaciones colectivas, todo relacionado a la libertad sindical, medidas de conflicto colectivo, elección colectiva, y en protección social, la prestación de acción social, mejoras voluntarias y otros sistemas de prevención voluntarios que la empresa pueda llegar a tener. Estos 4 pilares son los básicos que tiene la compliance laboral. Como os dais cuenta, están prácticamente todo lo que hacemos como asesoría, pero ahora visto desde dentro de la empresa. Esta es, yo os digo y repito, que es la gran diferencia. Que eso cada vez más la propia administración conoce más de nosotros, lo conoce por todos los apartados, ¿vale? Por toda la información. No os hace falta que os diga que el año pasado la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, había presentado el proyecto Max. El proyecto Max no era más del control de las horas extraordinarias. ¿Qué es lo que estaban haciendo con el proyecto Max? Un periodo de año, un periodo concreto de tiempo, vamos a decir año 2021, ¿qué ha consumido de materia prima esta empresa? ¿Qué ha vendido esta empresa? ¿Cuál es el consumo de luz que tiene esta empresa? ¿Cuántas horas hemos declarado a tesorería cotizadas? Cogen el año siguiente, miran el consumo de luz, toda la misma base de datos, las compañías eléctricas informan también a la misma base de datos. ¿Qué consumen de luz? ¿Cuáles las ventas que ha habido? ¿Cuál es la compra de materia prima? ¿Cuáles son las horas que se han declarado? Chirría, hay horas extras o hay gente no declarada, algo pasa, porque si hay más consumo de luz, hay más compra de materia prima y realmente no hay más contratación, más horas cotizadas, pues es un indicio para ellos para enviar a la inspección y que te envíen. No sé, me imagino que todos habéis tenido recientemente 2 cartas de la tesorería. Una relojería de barrio, de pueblo, de barrio, pero de barrio. Tenían un trabajador y medio contratado, el titular y su hijo. Su hijo reparando relojes. No sé de vosotros cuántos relojes lleváis a reparar al año la relojería. Me creo que ya ni cambiamos las pilas. Bien, pues recibimos carta de tesorería. Según el estudio que hemos hecho de su sector, en una actividad como la suya hace falta 2 trabajadores y ustedes tienen 1 y medio. Regularice la situación, si es incorrecta, si no lo pasamos a la inspección de trabajo. Segunda carta. Según el estudio realizado de tesorería, 3 últimos años, su empresa tiene 15 puestos de trabajo estables. Actualmente tiene 14 puestos fijos y 1 temporal. Lo justifican, era un contrato en prácticas. Oiga, ¿qué es en prácticas? Que efectivamente había sido fijo, se fue y hemos cogido uno en prácticas. Pero quiero deciros que la administración cada vez más está trabajando con la información que le estamos pasando nosotros a ellos. Pero cada vez más. Y si no somos capaces de ir como asesores a la empresa a verificar la información, vamos a tener un problema. Y si no somos capaces de analizar la información que estamos pasando ahora mismo, en estos momentos,
a tesorería con los autónomos societarios, tendremos un problema. Porque tendremos un problema en cargos retribuidos o cargos gratuitos con las funciones que están realizando. Voy más rápido. Bueno, aquí sí también en la propia norma establece, lógicamente, como en cualquier norma, el papel que tiene que tener la dirección, el compromiso. Esto nos pasa con los protocolos de acoso, los planes de igualdad. Si no hay un compromiso liderado por la propia dirección de la empresa y no hay una total independencia de la persona, del compliance officer, vamos a decirlo así, que va a llevar todo el tema laboral, pues no vale para nada, porque tiene que tener una actuación directa con la independiente y con los órganos de gobierno de la empresa, y tiene que tener recursos suficientes y que tiene que tener capacidad para organizar formación también de incorporar esta cultura dentro de la propia empresa. Yo pienso que voy bien. Sí. Bueno, es lo que os decía antes. Los procesos es establecer un mapa de riesgo, sería la auditoría interna o externa por parte de la empresa, por parte de los auditores. Definimos y establecemos los protocolos y procedimientos para evitar los posibles riesgos detectados, fomentamos la cultura de la compliance, establecemos un canal de denuncia interno. Ayer teníamos la famosa discusión, pero ¿cuántos canales vamos a tener en la empresa? El canal de la Mancha vamos a tener ya, tantos canales, denuncias de compliance. Señores, no nos compliquemos la vida. El canal de denuncia es un medio, luego en función de cuando llegue la denuncia, pues estableceremos los protocolos que tenga que hacer. Si es de acoso será un protocolo, si es penal otro protocolo, pero el canal de denuncia puede ser un solo instrumento, donde a ver si el trabajador va a tener que tener, a ver, si me pasa esto, el canal es este, si me pasa esto otro, el canal es el otro. Hombre, no, hay que normalizar. Esto yo recuerdo ya cuando empezaron con la compliance penal, que Bonatti, un abogado de prestigio que realmente trabaja con el tema de la compliance penal, ya lo advertía. Esto hace 4 años. Vamos a llegar con tantos canales que vamos a tener que unificar el concepto del canal de denuncia. Pero bueno, tiene que haber un canal de denuncia, tiene que haber alguna forma que el trabajador sepa que puede hacer llegar esta denuncia a la dirección de la empresa. Y sobre todo, y es importante esto, el establecer un programa periódico de auditoría. Hay que auditar, hay que revisar los procedimientos, porque si no llegamos a la complacencia. Todo se hace correctamente y esto muchas veces nos ocurre a todos, de que realmente empezamos muy duros, muy rígidos en llevar el control y luego vamos decayendo en la obligación. Si Hacienda no dice nadie, ni Inspección de Trabajo no dice nadie, vamos bajando la guardia. Bueno, pues el bajar la guardia, pues ocurre que luego, para eso están las auditorías periódicas que se establecen, para evitar precisamente no bajar la guardia, sino al contrario, reforzar aquellos puntos donde realmente se haya visto que hay una flaqueza en el procedimiento y reforzarlo. Os pongo, fijaros bien, un ejemplo muy rápido de hace 2 semanas. Tenemos un cliente nuestro que está ubicado fuera de España, no vamos a decir el país, fuera de España, la sociedad fuera de España, el administrador fuera de España y uno de los directivos también fuera de España. Inspección de la agencia tributaria. Inspección de la agencia tributaria para verificar si realmente cumplían los requisitos. La empresa cumplía los requisitos, el administrador cumplía los requisitos, el otro socio directivo, pues no. ¿Por qué no? Porque la agencia tributaria tiene todo de nosotros. Es que cuando ven las facturas, cuando ven los movimientos bancarios y ven que este señor compraba en Amazon, pues pidieron a Amazon que dijeran día y hora de entrega de la mercadería. Y cuando están comprobando que la mercadería se entrega en un domicilio en España tantos días al año y va sumando que estos días para recogerlo estaba este señor, pues entre la entrada al gimnasio, la tarjeta del Corte Inglés y Amazon podían comprobar que había más de 180 días que estaban en España. ¿Vale? Es decir, cada vez más la información la tienen ellos a su alcance, con lo cual estas inventivas de que estoy viviendo no sé dónde tampoco entran. Bueno, esta, por ejemplo, es una medida que figura en la compliance, ¿no? Es decir, seguridad social, controles para el cumplimiento de materia de seguridad social, auditorías periódicas de que estemos cotizando correctamente. Y así van controles, mejoras voluntarias, controles de cumplimiento de mejoras voluntarias. Si han sido absorbidas, no han sido absorbidas, que hizo el convenio colectivo. Claro, muchas veces hacemos de más y de menos, pero los convenios colectivos sabemos últimamente que están muy en contra de las políticas de absorción de los conceptos de mejoras voluntarias, o por qué se están pagando. Sistema de previsión social complementario, pues lo mismo, los controles para verificar que se están cumpliendo aquellos compromisos voluntarios que ha habido. Estos son unos ejemplos que hay en la propia norma, hay varios ejemplos de varios ámbitos. Quise poner esto para ser muy rápidos.
Luego, mirar, me aprovechaba para explicaros eso que os decía del control y de la verificación, porque realmente la Inspección de Trabajo no va a emitir ninguna circular como hizo la Fiscalía en cuanto que era un atenuante o un eximente el que tuviera una compliance penal. En la compliance laboral no creemos, ni mucho menos, que pueda haber un atenuante ni un eximente el hecho que tengas una compliance laboral. Pero sí que al menos va a haber la buena voluntad por parte de la Inspección de Trabajo de que realmente intenten hacer las cosas bien y que realmente no ha habido un dolo en este incumplimiento. Y cuando preparaba esto y pensaba en el tema del dolo, recordaba la información de estos últimos días del caso Messi y el caso Xabi Alonso, dos casos muy similares en cuanto a la evasión fiscal, en cuanto al fraude fiscal que hizo el señor Messi, cediendo los derechos de imagen a países sudamericanos, y el Xabi Alonso creo que era en algún paraíso, pero portugués, si no recuerdo mal. Bueno, el Tribunal Supremo ha visto que en el caso del Xabi Alonso no había dolo, no había ánimo de defraudar, sí que había dejado de pagar, pero no había ánimo de ocultación ni ánimo de defraudar, y por esto ha sido, pues bueno, no ha tenido la condena que tuvo el señor Messi, porque ahí sí que se detectó que había dolo. Eso puede pasar exactamente igual. El hecho de que nosotros tengamos una compliance, que hay un ánimo y una cultura de realmente de cumplir con la norma, precisamente sí que puede ser un atenuante no tanto un eximente o solamente un requerimiento. Nosotros estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Bilbao y con el Gobierno vasco, de hecho firmamos un acuerdo, y realmente desarrollamos una herramienta para auditar empresas y estuvieran certificadas. Estamos trabajando en ello con la Cámara de Comercio de Bilbao y la Inspección de Trabajo, la Subdirección General de la Inspección de Trabajo del País Vasco, que ahí está cedida, igual que en Cataluña, la inspección, nos decía: Pañella, si una empresa pasa vuestra auditoría, francamente, es muy difícil que nuestro Big Data salga ya, porque realmente estaréis cotizando los atrasos, no estaréis cotizando correctamente, los contratos serán indefinidos, no habrá temporalidad, no saldrá básicamente. Y si sale, realmente yo no puedo ponerlo por escrito, pero realmente, si realmente hay algún tipo de error, será error y no será dolo, con lo cual en un requerimiento posiblemente salga esto subsanado. Y efectivamente en esta línea estamos trabajando, y con ello se creó una herramienta, que es una herramienta que la podéis también verificar, es una herramienta, la podéis entrar cuando queráis en verificare.es, es una herramienta muy completa, la Cámara de Comercio la ha visto bueno, y realmente estamos viendo de certificar empresas también con el cumplimiento normativo, y tiene como 4.700 indicadores. Creo que son 44 grupos y 4.700 indicadores actualizados con la LISOS, uno a uno. O sea, cada pregunta tiene referencia a la LISOS. Esto lo tiene ahora mismo la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo del País Vasco tiene en sus tablets esta herramienta incorporada, la utilizarán o no utilizarán a criterio del propio Inspector de Trabajo, pero tiene esta herramienta porque preguntando solamente según la respuesta te dice si es falta leve, grave, qué artículo de la LISOS. Lo que no te está diciendo es el importe de la sanción, porque la sanción no es lo mismo que eso ocurra en un trabajador que en 100 trabajadores, ¿vale? Con lo cual ahí sí que no se entra, pero sí que entras directamente en el artículo de la LISOS que están incumpliendo. Y cuando es algo de derecho sustantivo, también te informa que es un incumplimiento en derecho sustantivo, que a lo mejor no está tipificado con la LISOS. Realmente es un trabajo y está, bueno, para que lo tenga el Inspector de Trabajo, está completamente al día. Pues hay 40 y 50, ¿no? Bueno, más, 70, vale. Un segundo, sí. 4.275 indicadores y 134 grupos lo que hay metidos aquí dentro, ¿vale? Y podéis hacer, si entráis en verificare.es, podéis hacer una demo, podéis daros de alta y hacer una demo en el grupo 4, solamente os permite un grupo, y vais viendo las preguntas que hay. Bueno, eso ahora mismo se está intentando, eso se trabajaba antes la compliance laboral, ¿eh? Ahora ya estamos diciendo, el otro día me reuní con el secretario general de la Cámara de Comercio viendo cómo podíamos incorporar eso dentro de la compliance, como una herramienta más dentro de la compliance laboral, para que también la pudiera certificar la propia Cámara de Comercio. Pero esta es la primera fase de la auditoría, esta que os decía, es la primera foto de saber cuáles son los riesgos de esta empresa, porque luego cuando esto lo pones, te sale un informe realmente del grado favorable o desfavorable que tiene esta empresa y dónde tiene estos riesgos. Más que nada os lo quería enseñar porque es algo que, nada, hace 15 días estuve en el País Vasco reunido, y ahora, bueno, y ahí vienen
según las respuestas que hay, pues están diciendo si es favorable o desfavorable, y creo que voy... ¡Ey! Es que he corrido mucho al final, ¿vale? Eso simplemente era un ejemplo, pero en CEAL, yo también soy el presidente de la Asociación de Auditores Laborales, tenemos otra herramienta también de auditoría, que en esta herramienta lo que hacemos es la parametrizamos nosotros. Tenemos 14 áreas de riesgo, y en estas 14 áreas de riesgo lo mismo, nosotros podemos poner que hay unos indicadores bases, y ahí sí que somos nosotros que nos creamos los propios indicadores. Aquí vienen ya definidos. Son dos modelos completamente distintos. Esto está muy ligado a la ISO, lo otro es tú mismo que te estás dando de alta estos indicadores. Pero es el primer punto, y lo que sí que os diría, y sí que para terminar, sobre todo si sois empresa, sois sociedad, habéis comunicado a la tesorería toda la información referente a los autónomos societarios. Y si sois asesoría, lo estáis haciendo en este momento. Pensar, reflexionar cuando ir al despacho, qué puede hacer Hacienda con la información que le estamos dando. Que le estamos dando todo unido, en la misma plataforma, la misma base. Pensar en los salarios, que son operación vinculada a los socios, que es una operación vinculada y que realmente los salarios de relación gratuita, que tienen cargo gratuito el administrador y le estás pagando a un señor que es mecánico X cantidad de dinero, ojo, que se puede entender como operación vinculada, no precio de mercado, pueden ser retribuciones, distribución de dividendos, tributas primero en sociedades y tal. Ojo también realmente sabéis que a pesar de que la reforma del impuesto de sociedades nos decía el tema de las liberalidades, pero las últimas sentencias que van saliendo volvemos a lo de siempre, que si en el cargo no retribuido las funciones de dirección y gerencia son absorbidas por el administrador, que acto seguido no sería gasto deducible si no están aprobadas por la Junta anualmente por la Junta de Accionistas, porque muchas veces en las escrituras ponemos cargo retribuido, pero luego obviamos decir, el fiscalista obvia en la memoria anual decir cuál es la retribución de este administrador y los conceptos y en qué se ha basado. Y se obvia todo eso, y tú como asesor vas poniendo 35% de retención, la clave que corresponda al 190 y no se sigue nada más, ¿vale? Y con lo cual, eso también la compliance sirve para cerrar el círculo. Es un poco lo que os quería reflexionar. O sea, por esto os digo que lo que yo quería deciros es que nos tenemos que ir a la empresa y revisar lo que la empresa hace, y está bien la función que hacemos como asesores, pero hay otra función más importante que sí que la tiene la empresa, que la tiene la propia administración, y que eso nos puede hacer perder credibilidad ante el cliente. Es que tú no me has dicho, es que yo no sabía, es que tú me tenías que haber advertido, ¿no? Estas famosas frases que siempre recordamos cuando un cliente nuestro, empresa, tiene una inspección y le levantan un acta. Es que yo si hubiera sabido, es que no me habías advertido, ¿vale? Estas famosas frases, pues hay que intentar evitarlas. Para evitarlas, pues ir a la empresa y revisar lo que ahí tienen. Pues nada más, señores, pues muchas gracias, y la verdad que no pensaba tanta gente si en la primera hora. Muchas gracias.